fumanera en el Vaticano. Se mantiene la incertidumbre sobre el sucesor del Papa Francisco. Aún no hay nueva, cabeza de la Iglesia Católica. Tragedia en Badiraguato. 2 niñas murieron en el fuego cruzado entre militares y sicarios. La Fiscalía General de la República atraerá el caso. Autoridades mexicanas emitieron una alerta de viaje por brote de sarampión a Estados Unidos y Canadá. Le tengo los detalles. Pakistán autorizó responder a bombardeos de India. También le cuento sobre el conflicto. Bienvenidos como siempre a su espacio que ya son las 11 de la noche. Junto con todo este bellísimo equipo le tengo esos 30 minutos de información que necesita en el día. Mi nombre es Paola Barquet y así arrancamos. Con esta fumatanera de la chimenea en la Capilla Sixtina, supimos después de largas 3 horas y media que todavía no hay nuevo papa. Esta madrugada, mientras usted dormía en el Vaticano, inició el cónclave, como se lo hemos venido informando, para elegir al nuevo líder de la Iglesia Católica y sucesor del Papa Francisco. Los 133 cardenales de 71 países encerrados en la Capilla Sixtina, totalmente aislados del mundo exterior, hicieron la primera votación de este proceso. Ahora, dado que en el primer día del cónclave los cardenales no han llegado a un acuerdo, estamos a menos de 3 horas de comenzar la segunda ronda de votación. Entonces, las próximas jornadas de votación del cónclave comenzarán a las 7:30 de la mañana con una misa celebrada por los purpurados. A las 9 de la mañana, es decir, a la 1 de la madrugada hora México, se llevará a cabo el rezo de los laudes y después la primera sesión de votaciones, que incluye 2 escrutinios consecutivos, se llevará a cabo. Se espera que la primera fumata se libere entre las 10:30 y 12 del mediodía, es decir, a las 4 de la mañana hora México, y de no alcanzarse el consenso, habría un periodo de descanso y comida entre la 1 y 4 de la tarde, hora del Vaticano. Posteriormente, los cardenales van a regresar a la Capilla Sixtina para las siguientes 2 rondas de votación. Se emitirá entonces la segunda fumata de la jornada entre las 5:30 y las 7 de la tarde. Insisto, hora del Vaticano. Si no se elige un nuevo pontífice, los cardenales regresan a la casa de Santa Marta después del regreso de las vísperas y el proceso seguiría al día siguiente. Más de 30,000 personas, como veíamos hace unos momentos en estas imágenes de la plaza, y además según fuentes policiales, son las que estuvieron ahí, en la Plaza de San Pedro, para presenciar esa primera fumata del cónclave. Vámonos ahora hasta el Vaticano, porque está por allá nada más y nada menos que Alejandro Domínguez. Alex, ¿cómo se viven estos momentos previos por allá? Sabemos que llevas días cubriendo el tema y pues queremos saber sobre todo con qué te has topado en las calles y obviamente en general en el Vaticano.
Por supuesto, Pau, qué gusto saludarte y a toda la gente que nos ve a esta hora de la noche en Milenio Televisión. Como bien dices, aquí ya amanece en el Vaticano y mucha expectativa generó ayer el primer humo, el humo negro, y la espera que duró, pues sí, más de 3 horas desde que se cerró esa puerta de la Capilla Sixtina y que se crecía en privado. Los 133 cardenales electores hicieron su proceso de votación y conteo de votos. El primero de varios que se estima puedan ocurrir antes de que ocurra el humo blanco para definir quién será el líder de la Iglesia Católica. La gente se dio cita por acá desde la tarde. Fíjate que muy temprano hubo una misa de la cual ya le hemos presentado en pantalla las imágenes, el mensaje que dio el decano del Colegio Cardenalista, el decano Giovanni Battista Re, que como tiene 91 años no participa dentro del cónclave, pero que en su mensaje dio bastantes recomendaciones a los cardenales que sí lo hacen y que sí elegirán al próximo papa, recomendaciones importantes que seguramente estarán tomando en cuenta, y dio ahí un abrazo bastante caluroso a Pietro Parolin, quien es uno de los favoritos para suceder a Francisco en el cargo y que por cierto preside ya el cónclave. Interesante, por supuesto, que la gente fue llegando para los eventos ya de la tarde, que fue esta procesión desde la Capilla Paulina hacia la Capilla Sixtina. Empezó a haber gente que se daba cita para saber qué estaba ocurriendo, pero lo que todos nos preguntaban era a qué hora veremos el humo para darnos cita por acá. Entonces llegaron, como dices, más de 30,000 personas, se dieron cita en la Plaza de San Pedro, donde la seguridad es aún mayor, están los filtros de seguridad destinados para ello, hay escáneres de metal y también máquinas de rayos X. Al exterior de la Plaza de San Pedro está la Plaza Pío XII y ahí también muchísima gente la que estuvo presente, y con filtros van entrando poco a poco, se deja un pasillo para que la gente también pueda salir de manera muy ágil, y toda esta vía de la Conciliación en dirección hacia la Piazza Pía, que está allá al fondo junto al castillo de San Angelo, cerca del castillo de San Angelo, pues la gente fue abarrotando la zona en espera de esa primera fumata, la primera de este cónclave, que se estimaba, y así fue lo que ocurrió, fue humo negro. Fue tardada, de acuerdo a lo que explican, porque el 80% de ellos no había participado en un cónclave, y la gente, bueno, pues sí, se notó bastante inquieta. En momentos aplaudían, como cuando no empieza un concierto y empiezan a intentar presionar. Sin embargo, pues acá los cardenales estaban muy lejos para escucharlos y no se iban a apurar porque la gente quisiera saber el resultado. Pero bueno, la gente fue un poco impaciente. Esas 3 horas que sí fueron una espera larga, pero al final llegó la fumata y hubo aplausos en ese momento. Sin embargo, pues todavía hay que esperar. Habrá varios momentos, como ya describías, en los que podríamos tener estos resultados de las votaciones, humos negros y en algún momento humo blanco anunciando que hay una decisión, y luego pues el anuncio formal y la presentación desde el balcón de la Basílica de San Pedro, que se da minutos o 1 hora más tarde de que sale el humo blanco. Valiosísima esta narrativa de lo que estás viviendo allá. Al final es un momento histórico y te agradecemos infinito todo lo que nos has venido a platicar allá de viva voz de lo que estás viviendo en primera persona. Gracias, Alex. Gracias a ti, Pau. Saludos. Buenas noches. A otros temas radicalmente distintos, la seguridad. En Sinaloa murieron 2 pequeñitas ayer en el fuego cruzado entre militares y criminales en el municipio de Badiraguato. Hoy ya fueron identificadas. Se trata de Lady, de 11 años de edad, y Alexa, de 7. Ellas viajaban junto a otros 4 integrantes de su familia en una camioneta que recibió decenas de disparos. El resto de los familiares resultaron heridos, entre ellos un niño de 12 años. Los cuerpos de Alexa y Lady fueron entregados ya esta tarde a sus familiares. La investigación de la muerte se la va a realizar ahora la Fiscalía General de la República. Ante este escenario crítico, doloroso en la seguridad de Sinaloa, finalmente el gobernador Rubén Rocha Moya apareció. Se pronunció hoy en la mañana, se presentó en la conferencia de prensa de la vocería que se lleva a cabo cada miércoles y viernes. Ahí lamentó, en su calidad de padre de familia, la muerte de las 2 niñas y aseguró que el caso no quedará impune. Expreso mi profunda indignación y repruebo terminantemente los dolorosos hechos de violencia que padece Sinaloa, sobre todo cuando las víctimas son inocentes y más tratándose de menores, niñas y niños, como ocurrió ayer en Badiraguato. Lo que sucedió nos indigna. Estamos cerca de la familia y nos unimos a su pesar. Haremos todo para que no exista impunidad y se actúe hasta las últimas consecuencias.
Y mientras tanto, nos vamos a Sonora, porque allá se fugó del penal de Hermosillo el Ponchis, quien es Saúl Francisco Hernández, presunto generador de violencia en la frontera. Su huida fue el pasado 5 de mayo. A través de redes sociales, el secretario de Seguridad Pública, Víctor Hugo Enríquez, dijo que ya se inició una investigación para deslindar responsabilidades a los posibles involucrados en esta fuga y agregó que ya hay personal desplegado en diferentes regiones para localizarlo. Paralelamente, la Unidad de Asuntos Internos de esta Secretaría ha abierto una investigación para determinar las responsabilidades del personal involucrado. De encontrarse irregularidades, los implicados serán presentados ante la Junta de Honor y Justicia y se procederá con las sanciones administrativas y penales que correspondan. En coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, se han desplegado operativos de búsqueda en puntos estratégicos del Estado. Estas acciones continuarán de manera permanente hasta lograr la recaptura y el total esclarecimiento de los hechos. Después de darse a conocer esta noticia, se informó que capturaron a 4 presuntos responsables ya por esta fuga de El Ponchis. Se le imputan los delitos de evasión de presos agravada, asociación delictuosa, agravada también, abuso de autoridad y el incumplimiento de un deber legal. Ahora se ofrece una recompensa de $1 millón a quien proporcione información que lleve a la recaptura de El Ponchis. Pasamos a temas de política. Hoy en la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no tiene reporte de que el TEMEC, el tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, vaya a desaparecer. Todo esto después de las declaraciones que hizo ayer mismo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien señalaba que, aunque valora el acuerdo, sus socios no lo han respetado y sugirió renegociarlo. La presidenta aseguró que el gobierno mexicano va a mantener aún así una postura de diálogo constructivo. Su declaración dice se va a revisar en el 2026 y vamos a ver qué pasa. Hasta ahora no tenemos ninguna otra señal de que el TEMEC vaya a desaparecer. Nada. Al contrario, en las pláticas que se tienen con los secretarios, tanto de Hacienda como de Comercio, se sigue trabajando dentro del TEMEC. Tan es así que nosotros fuimos favorecidos junto con Canadá en que la mayor parte de los productos no tienen aranceles por el TEMEC. A propósito de acuerdos comerciales, China confirmó que su principal negociador se va a reunir este fin de semana en Suiza con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, para reducir las tensiones que hay en medio de la reactivación de la guerra comercial entre ambos países. Scott señaló que se trata de un esfuerzo por desescalar el conflicto antes de discutir un posible acuerdo comercial más amplio. Por su parte, Beijing dijo que también mantiene abierta la puerta al diálogo. Bueno, déjeme hablarle sobre asuntos de dinero, y es que la participación de los trabajadores en las utilidades es un derecho constitucional que obliga a las empresas a repartir el 10% de las utilidades entre los empleados antes del 31 de mayo. Este pago se calcula según los días trabajados, el salario tiene topes legales y el incumplimiento puede generar multas también. Pero necesitamos entender esto bien a fondo, así que Noé Amaro, abogado especialista en Derecho Fiscal que ya conoce bien, está aquí con nosotros para platicarnos del tema. ¿Cómo estás, Noé? Habíamos estado platicando de la declaración anual, que ya era bastante enredada. Correcto. Y ahora pues toca el pago de utilidades, como lo conocemos coloquialmente, o PTU. La PTU. Cuéntanos un poquito este trámite, cómo funciona y quiénes lo pueden recibir. Pues mira, este trámite lleva esta prestación lleva más de 60 años en el país. Es una prestación constitucional. El 123 de la Constitución, el apartado A, que es el que va dirigido, digamos, o regula a los trabajadores privados, es el que de donde nace toda esta prestación. Como tú bien dices, es el 10% de la utilidad fiscal neta de las empresas, ¿ok? De lo que reportan las empresas al SAT. La misma ley del impuesto sobre la renta, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal del Trabajo establecen esta prestación y las regulaciones. Asimismo, hay una Comisión Nacional de Reparto de Utilidades, que es la que pues normalmente establece cuáles son las medidas en las que se tienen que tomar y nos tenemos que ceñir. Es muy importante señalar aquí que a partir de 2021 hubo una reforma en la cual
hay un tope a esta famosa PTU que es de 3 salarios que hayan recibido los trabajadores, o bien lo que hayan recibido en los últimos 3 años de PTU, lo que les convenga más a los trabajadores, ¿no? Sí. También tenemos alguna excepción respecto de el pago del ISR por parte de los trabajadores respecto de la PTU que correspondan, que es más o menos de 3,000 pesos, ¿ok? Para no enredarlos con el tema de UMAS y etcétera. Y como bien decías, tenemos hasta el 31 de mayo las personas morales, sí, y el 29 de junio las personas físicas. Cabe señalar aquí que muchas personas físicas que son empleadores, sí, y tienen trabajadores a su cargo, también tienen que llevar a cabo esta prestación, Eso ¿no? es muy importante. Entonces así ahí nada más déjame hacer una pausa. Como patrones, como patronas, ¿cómo deben de prepararse para cumplir con esta obligación? Ok, pues mira, lo primero que tenemos que hacer es tener una actividad fiscal sana, haber presentado la declaración anual, tanto con las personas físicas como las personas morales, y los mismos contadores que están llevando a cabo la fiscalización o la tesorería o la contraloría de las empresas son aquellos que deben de asesorar a los patrones respecto a cómo se deben de pagar, precisamente porque hay sanciones fuertes, ¿no? Que pueden incluso llegar a un tema penal en caso de que haya un dolo o un fraude, y las sanciones van desde 30,000 pesos hasta aproximadamente 500,000 pesos, insisto, para no enredarlos, sí, en cuanto a UMAS, sí, y etcétera, pero pues es algo que al final del día somos un país que lo tiene instalado desde hace más de 60 años y nada más 3 países en el mundo lo tenemos obligatorio, ¿ok? En México no nada más es obligatorio, sino que el 10% se ha venido manejando ya desde hace varios años, y existen otros países en los cuales, si bien es cierto que se aplica, más que nada es por temas de convenios que se lleven a cabo con los sindicatos laborales, ¿no? Ahora, ya si nos pasamos al otro lado, como empleado, muchas veces hay personas que no lo exigen porque no saben que tienen derecho a esto. ¿A quién pueden recurrir? Y por supuesto, ya claro, una vez es hecho, ¿cómo calculan lo que les corresponde? Correcto. Pues mira, aquí tenemos que confiar en nuestro empleador, en el caso de las personas que sean empleados, porque pues al final del día el empleador es el que les va a decir cuál fue la utilidad neta que se reportó ante el SAT, ¿ok? Pero si por alguna razón los empleados creen que fue alguna medida injusta o bien no están llevando a cabo y no se están salvaguardando sus derechos laborales, pueden ingresar a la página del SAT y presentar una denuncia, pueden ingresar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿ok? A cualquiera de las páginas del gobierno federal. Ya al día de hoy hay muchísima información respecto de que precisamente se denuncie, y digamos que para los trabajadores es muy importante, pero también para el gobierno, porque al final del día, si los empleadores están considerando una utilidad que en su momento ya le reportaron al SAT o al, sí, gobierno federal, sí, y al mismo tiempo a los trabajadores no se le están reportando y viceversa, pues ahí es donde el mismo gobierno federal, digamos, hace match para ver si efectivamente se pagaron los impuestos o no, y que además de eso se le pagan a los trabajadores su participación en las utilidades. Bueno, mira, siempre son temas muy profundos a los que tenemos que estar revisando todo el tiempo, pero queda como siempre tu contacto en caso de que la gente tenga más dudas. Lo bueno es tocar el tema, que la gente sepa que tiene derecho y que los patrones y patronas sepan que están obligados o también hay consecuencias. Muchas gracias, Noé. Gracias a ti, Paola. Ahí está, como siempre, Noé, dándonos un poco más de luz al respecto de todos estos temas. Bueno, ahora déjeme llevarlo a temas de salud. Hoy se activó una alerta preventiva para viajeros mexicanos con destino a Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con la Secretaría de Salud, nuestro país ahora se está registrando más de 1,000 casos de sarampión en ambos países. En Estados Unidos, Texas lidera las estadísticas con 532 contagios, seguido por Nuevo México y Kansas. Mientras que en Canadá, Ontario es el que concentra 91% de los casos con 804. El aviso urge a los mexicanos a verificar su esquema de vacunación antes de viajar, especialmente la dosis en contra de sarampión, rubeola y parotiditis.
Por otro lado, y también en temas de salud, la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural de Oaxaca confirmó el primer caso ahora del gusano barrenador en un caballo del municipio de Matías Romero Avendaño. Ante este hecho, las autoridades estatales y federales desplegaron todo un operativo de inspección para detectar posibles contagios, mientras que se reforzó la vigilancia sanitaria en puntos de verificación ganadera. La secretaria informó que más de 65,000 ganaderos van a ser capacitados para identificar oportunamente la presencia del parásito que se alimenta del tejido de los animales, causándoles graves daños, incluso la muerte. Protesta la Comisión de Ganadería, que esta comisión realmente sirva para dar seguimiento y para atender cuestiones de este tipo que nos pide la gente del campo. Entonces, sumado en ese tenor, te comento, sí ha habido un trabajo coordinado por parte del ayuntamiento, por parte del sector ganadero. Hablo en el caso de mi municipio de Jopelchen, también sé que lo están haciendo en toda la geografía estatal, pero yo creo que sí hace falta no solo más información, sino también disposición y voluntad de entrarle a este tema y ayudar al sector. Antes de irnos a un corte, déjeme decirle que Bad Bunny, que es el artista más escuchado en Spotify a nivel mundial, va a volver a la Ciudad de México con una gira de nombre Debí Tirar Más Fotos World Tour. Va a ofrecer 2 conciertos en el Estadio GNP Seguros los días 10 y 11 de diciembre de 2025, y mañana es cuando empieza la preventa exclusiva para tarjetavientes Banamex, y también pues ya la venta al público en general va a arrancar el martes 13 de mayo, todo a través de Ticketmaster. Bueno, al regresar le vamos a platicar de otra cantante, pero en este caso Lupita D'Alessio, porque va a dar un concierto gratis. Le voy a decir en dónde y por qué. Vamos a temas del mundo. Esta tarde España, junto con Irlanda, Noruega, Eslovenia, Islandia y Luxemburgo, condenaron el plan israelí de conquista de Gaza y rechazaron firmemente cualquier cambio demográfico o territorial al considerarlo una violación del derecho internacional. En una declaración conjunta, los ministros de Relaciones Exteriores advirtieron que una nueva ofensiva militar solo agravará la crisis humanitaria y pondrá en riesgo la vida de los rehenes en poder de Hamás. Mientras tanto, en otro frente en conflicto, el primer ministro de Pakistán calificó como un acto de guerra estos bombardeos que se lanzaron ayer, como aquí se lo informé, por parte de India y que dejaron al menos 31 muertos. En rueda de prensa afirmó que pues la India debe sufrir las consecuencias. Por su parte, este país declaró que sus ataques tenían como objetivo presuntos escondites militares. Hay que recordar que los países llevan décadas enfrentándose por Cachemira, una región que ambos reclaman, y aunque han tenido momentos de calma, las tensiones se están incrementando y los ojos del mundo puestos en estas naciones que pues son potencias nucleares. बुज़दिल दुश्मन है जो निहत्ते इंसानों पर वार करके खुद को ताकतवर समझता है, लेकिन कल रात हमने साबित कर दिया कि अल्लाह ताला के फजल व करम से पाकिस्तान अपने दिफा में मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió una alerta para personas mexicanas que se encuentren en Punjab, debido a la escalada de violencia que se vive entre India y Pakistán en la región de Cachemira. Los números de atención están en pantalla y la dependencia recomendó consultar la guía de viaje en su portal, en donde se actualizan las condiciones de seguridad por país. Víctor Hugo Michel, director de información, cuéntanos qué vamos a poder leer mañana en nuestro impreso, tu espacio. ¿Qué tal, Pau? Muy buenas noches. Así es, nos vamos con un adelanto de lo que tenemos en la edición nacional de Milenio para mañana jueves. Y además de invitarlos a ver toda la cobertura que tenemos del cónclave allá en el Vaticano, bueno, también tenemos información nacional. Hay una muy interesante respecto a cómo se evita que los jóvenes sean reclutados por el crimen organizado. Es un reportaje que nos manda nuestra compañera Lili Esteves sobre el concepto más aulas, menos calles, y cómo la Federación está construyendo bachilleratos tecnológicos para 15,000 jóvenes. ¿Con qué miras? Pues básicamente para evitar que caigan en conductas antisociales, en conductas delictivas.
un texto que nos habla de una forma de cortarle al crimen organizado, pues el reclutamiento de menores de edad, de jóvenes en nuestro país. Y también, Pau, los invito a ver esta maravillosa infografía que nos preparó nuestro equipo de arte, conmemorando un año más del fin de la Segunda Guerra Mundial, el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Una infografía a doble plana que nos habla de lo significativo, de lo simbólico de esta fecha. Hace 80 años termina el conflicto más grande que haya visto el planeta. Realmente una infografía para entender cómo fue el fin de esta conflagración. Parte de lo que tenemos en la edición de mañana, Pau. Que tengas una excelente noche. Excelente noche, Víctor Hugo. Oiga, para irnos bien y de buenas, la reconocida cantante Lupita D'Alessio va a celebrar el Día de las Madres con un concierto gratuito en el Zócalo capitalino el próximo sábado 10 de mayo a las 7 de la noche. Los capitalinos van a poder disfrutar de este espectáculo en el que la Leona Dormida, como también es conocida, va a interpretar sus éxitos más emblemáticos. La entrada, como le digo, es libre y se va a transmitir además en vivo por las redes sociales. Gracias siempre por acompañarme en este su espacio para esos 30 minutos de información que necesiten el día. Nos vemos por acá mañana y mientras tanto, descansen.